Descubrí que mi novia se casaba con mi mejor amigo, y yo era el padrino. Todo empezó cuando mi mejor amigo, con quien compartí secretos desde la infancia, me llamó una noche para darme la noticia más importante de su vida. Iba a casarse. Sonaba emocionado, casi nervioso. Después de felicitarlo, me lanzó una segunda bomba. Quería que yo fuera su padrino de boda. Sin pensarlo mucho acepté, sin imaginar que estaba diciendo sí al peor papel de mi vida. Lo curioso fue que no me dijo de inmediato quién era la novia. Solo me repitió que era alguien muy especial y que ya la conocía. Yo reí, pensando que hablaba de una amiga en común. Pasaron semanas y cada vez que trataba de preguntarle directamente quién era la afortunada, cambiaba de tema. Al principio me pareció un simple juego, pero pronto empezó a inquietarme su silencio constante. Mientras tanto, mi novia actuaba cada vez más distante. Atribuí su frialdad al estrés del trabajo. Siempre encontraba excusas para no salir conmigo, pero sí estaba ocupada hasta tarde. Yo trataba de entenderla, confiando en ella. Jamás pasó por mi cabeza la traición que estaba por descubrir. En ese momento, lo único que me parecía raro era que tanto mi mejor amigo como mi novia parecían evitar cruzarse en conversaciones conmigo. Un día decidí ayudarle con algunos detalles de la boda. Él me dijo que la lista de invitados estaba en su correo. Mientras revisaba, vi un documento adjunto con el nombre de la novia. Mi corazón se aceleró. Dudé en abrirlo, pero la curiosidad pudo más. Y cuando leí el archivo, sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. El nombre que aparecía como futura esposa era exactamente el mismo de mi novia. No quise creerlo. Pensé que era un error de coincidencia, que debía tratarse de otra persona con el mismo nombre. Pero la dirección de correo de la novia era idéntica al de mi pareja. No había duda. El impacto fue tan brutal que tuve que sentarme. Mi mejor amigo y mi novia estaban comprometidos, y yo había aceptado ser el padrino de su boda. Mi mundo entero se derrumbaba en ese instante. Corrí a casa, con la mente nublada. Cuando la confronté, apenas dije su nombre. Ella entendió de inmediato que ya lo sabía todo. Rompió en llanto sin darme tiempo a hablar. Me confesó que llevaba meses viéndolo a mis espaldas, que nunca había tenido el valor de decírmelo. Lo peor fue escuchar que no quería hacerme daño. Esas palabras se sentían como puñales, porque en realidad ya lo había hecho. Quise gritar, romper todo, desaparecer. Ella me pedía perdón. Me decía que había sido débil, que se dejó llevar por sentimientos que no esperaba. Para mí eran solo excusas. Intenté entender cómo era posible que mi mejor amigo y mi pareja de años me ocultaran algo así. Lo más cruel fue que, en lugar de enfrentarme con la verdad desde el principio, habían planeado invitarme a celebrar la unión que destrozaba mi vida. No pude dormir durante días. Mi cabeza se llenaba de recuerdos, de cada salida juntos, de cada vez que ambos coincidieron conmigo. Ahora todo parecía sospechoso. Miradas que antes ignoraba, silencios incómodos que nunca cuestioné. Yo, el ingenuo, fui el único que no veía lo evidente. Lo más absurdo era que todavía no encontraba la fuerza para renunciar a ser padrino. Parte de mí seguía en shock, incapaz de reaccionar. Cuando finalmente lo enfrenté, mi amigo no mostró arrepentimiento. Me dijo que el amor no se elige y que esperaba que yo lo entendiera. Añadió que mi presencia como padrino era simbólica, porque siempre había sido parte de su vida. Era como si no comprendiera la magnitud de la traición. Escucharle hablar con tanta tranquilidad, mientras yo ardía por dentro, me hizo sentir que estaba atrapado en una pesadilla. Me debatía entre dos opciones: desaparecer de sus vidas para siempre o quedarme y hacer algo en la boda que jamás olvidaran. Imaginaba interrumpir la ceremonia, exponerlos frente a todos, arruinar su día perfecto, pero cada vez que pensaba en hacerlo, recordaba los años de amistad y todo lo que habíamos compartido. El dilema me consumía, quería justicia, pero también me dolía demasiado perderlo para siempre. El día de la boda llegó antes de que pudiera tomar una decisión clara. Al ponerme el traje de padrino, me miré en el espejo
y vi a un hombre roto. Caminé hasta la iglesia con un nudo en el estómago. Todos los invitados estaban sonrientes, ajenos al drama que yo llevaba dentro. Me sentía como un actor interpretando un papel en una obra cruel, y lo peor aún estaba por comenzar. Cuando la música empezó y la novia apareció en el pasillo, mi mundo se quebró por completo. Ahí estaba ella, radiante, vestida de blanco, sonriendo como si nada hubiera pasado. Cada paso que daba hacia el altar era como una herida más en mi piel. Yo, parado al lado de mi mejor amigo, debía fingir alegría mientras veía cómo se casaba con la mujer que había sido mi compañera de vida. El sacerdote comenzó con las palabras habituales. Yo apenas podía escuchar. Tenía la mente nublada, la respiración agitada. Cuando llegó el momento de la pregunta clásica, ¿alguien se opone a esta unión? Mi corazón casi salta de mi pecho. Sentí la necesidad de gritar, de contar todo lo que habían hecho. Abrí la boca, miré a los invitados, pero en ese instante algo me paralizó y guardé silencio. Nadie dijo nada. Y la ceremonia continuó. Yo apreté los puños con tanta fuerza que sentí las uñas clavarse en mi piel. El sacerdote pronunció las palabras que sellaban su unión y todos aplaudieron con emoción. Yo también aplaudí, obligado, con una sonrisa falsa dibujada en el rostro. Por dentro, sentía que me moría. Era como estar atrapado en una película de terror donde el villano siempre gana. En la fiesta traté de escapar de las miradas. La música sonaba, la gente bailaba y yo solo quería desaparecer. Entonces mi amigo me abrazó con fuerza, agradeciéndome por estar allí. «Eres como un hermano para mí», me dijo al oído. Esas palabras fueron como veneno. ¿Hermano? ¿Así trataba a un hermano? Todo lo que quería era apartarlo de mí, pero me quedé inmóvil, con la rabia contenida. Más tarde, mi exnovia se acercó. Sus ojos evitaban los míos. Me dijo un tímido, «Gracias por venir». Sentí que la sangre me hervía. ¿Gracias? Después de destrozar mi vida, me daba las gracias por presenciar cómo coronaba su traición. No respondí nada. Me limité a mirarla fijamente, hasta que bajó la cabeza y se marchó. En ese instante, comprendí que ya no quedaba nada entre nosotros. La fiesta se alargaba, pero yo estaba encerrado en mis pensamientos. Cada brindis, cada felicitación, me hundía más. Cuando levantaron las copas para desearles felicidad eterna, me pregunté, ¿serán realmente felices después de todo? ¿O vivirán siempre con la sombra de la traición? Quise creer que el tiempo les haría pagar, que tarde o temprano descubrirían que lo construido sobre mentiras no puede durar para siempre. Al terminar la boda, volví a casa caminando bajo la lluvia. Me sentía vacío, como si hubiera perdido no solo a mi pareja, sino también a mi mejor amigo, y con ellos, una parte de mí. Esa noche lloré por primera vez en años. No por ellos, sino por el hombre que había sido ingenuo y confiado. Prometí que nunca más volvería a permitir que alguien jugara con mi corazón de esa manera. Con el paso de los días, recibí mensajes de ambos. Querían hablar, aclarar las cosas. No respondí. ¿Qué podían aclarar? Ya lo habían dicho todo con sus acciones. Mi silencio era mi respuesta. Bloqueé sus números, los eliminé de mis redes sociales y traté de concentrarme en mí mismo. Era el primer paso hacia mi recuperación. Aunque dolía, sabía que tenía que dejar ese capítulo atrás. No fue fácil. Pasé meses luchando contra la rabia y la tristeza. Cada vez que veía una pareja en la calle, pensaba en lo que había perdido. Sin embargo, poco a poco comprendí que lo que perdí no era amor verdadero ni amistad sincera, sino ilusiones disfrazadas. La traición me había liberado de personas que nunca merecieron estar en mi vida. Y esa fue la lección más dura, pero más valiosa. Un día, mientras caminaba por el parque, me encontré con una amiga de la infancia. Charlamos por horas y me hizo reír como no lo hacía desde hacía tiempo. Fue entonces cuando comprendí que la vida sigue,
que hay personas dispuestas a darme cariño, sin mentiras ni máscaras. Ese encuentro me dio esperanza. Por primera vez en meses, pensé que tal vez podía volver a confiar en alguien. Mientras tanto, me llegaron rumores de que la relación de mi ex y mi ex mejor amigo no iba tan bien. Discusiones constantes, desconfianza mutua. No me alegraba, pero tampoco me sorprendía. Una relación que empieza con engaños difícilmente puede sostenerse en el tiempo. Y aunque me dolía recordar lo que hicieron, me consolaba saber que la vida tarde o temprano cobra facturas que parecen impagas. Me enfoqué en mi trabajo, en mis proyectos, en mi bienestar. Descubrí hobbies nuevos, viajé solo, conocí gente distinta. Cada experiencia me recordaba que mi valor no dependía de quienes me traicionaron. La herida seguía ahí, pero estaba cicatrizando. Y cada día me sentía un poco más fuerte, un poco más libre de la sombra de esa boda maldita que casi destruye todo lo que era. Meses después, recibí una invitación inesperada, la de otra boda. Pero esta vez no dudé en rechazarla. Ya no me interesaba participar en ceremonias ajenas. Mi tiempo y mi energía eran demasiado valiosos para entregarlos a personas que no los merecieran. Aprendí que ser padrino, amigo o pareja solo vale la pena si la lealtad y la honestidad están presentes. Esa era mi nueva regla de vida. Hoy, al recordar todo lo ocurrido, siento dolor. Sí, pero también orgullo. Sobreviví a la peor traición de mi vida y salí más fuerte. Perdí a mi novia y a mi mejor amigo, pero gané algo más grande. La certeza de que merezco amor y amistad verdaderos. La historia que comenzó como un desastre terminó siendo mi renacimiento, porque aunque me rompieron en pedazos, aprendí a reconstruirme mejor que nunca.